Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que encabeza la lista de causas de muerte en nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema con la jefa de Centro del Cáncer de Clínica Las Condes, la doctora Laura Itriago. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, interesados en hablar en este tema en un Día Mundial contra el Cáncer que se ha convertido, por lo demás lo decíamos ahí también, doctora, en la principal causa de muerte en Chile. ¿Cómo ven ustedes el avance de esta enfermedad, sobre todo en una crisis sanitaria que perjudicó de todas maneras a muchos pacientes oncológicos? Sí, mire, efectivamente, en el último tiempo el cáncer ha comenzado a liderar la causa de muerte en Chile. Antes era la primera causa de muerte en 7 regiones y ahora está liderando en todo el país, primera causa de muerte. Y lo que ha pasado durante la pandemia es que producto de la restricción para evitar los contagios, las personas dejaron de venir a hacer sus controles regulares. Y si algo es importante en el cáncer es la detección precoz, porque hace la diferencia entre detectar una lesión que muchas veces puede curarse o detectarlo en un estadio más avanzado que implicaría o tratamientos mucho más invasivos o incluso no poder curarse. Y eso, doctora, ¿cómo fue el seguimiento? Porque cuando comenzó la pandemia y nos comenzamos a preocupar de los pacientes oncológicos, principalmente porque o no había diagnóstico precoz o no había seguimiento en sus tratamientos. ¿Esto cómo se pudo abordar en su minuto o eso ya fue, a ver cómo decirlo, quizás tiempo perdido para muchos de ellos cuando avanzó también la enfermedad? Bueno, lamentablemente en el momento que la pandemia estuvo peor, ¿cierto? Que fue hace ya tenemos casi 2 años en pandemia, se priorizó la atención del COVID, no solamente porque desde el punto de vista, digamos, de epidemiología estaba en ese momento en el pic, sino porque además las atenciones hospitalarias estaban colapsadas y estaba todo destinado a recibir los pacientes que estaban con COVID. Por lo tanto, todos los otros estudios que implicaban exámenes preventivos, que la mayoría de las veces se hacen en personas que no tienen síntomas, porque es la indicación, se postergaron. Y una vez que fuimos viendo que la pandemia fue aminorando, que aparecieron las vacunas, empezamos a hacer el llamado a las personas que retomaran sus controles regulares. Que le perdieron un poco el miedo a venir a los centros sanitarios, que tenían todas las medidas necesarias y retomaran sus controles. Pero efectivamente hubo más de 60-70% de mamografías que no se hicieron durante la pandemia. ¿Cómo se ha manejado, cree usted, el tema de la centralización también en pacientes oncológicos? Hay muchas personas de regiones que no tienen la atención como debiese ser o necesariamente tiene que viajar a Santiago porque los especialistas y los oncólogos también no... faltan, ¿no? en muchas de las regiones y están concentrados particularmente en la capital. ¿Eso ha dificultado también el último tiempo el tratamiento de ellos? O sea, el déficit de los oncólogos es una condición que tenemos ahora en Chile, es una especialidad falente, que efectivamente quizás está más concentrada acá en la región metropolitana, pero existen regiones de Chile donde hay atención oncológica y se pueden atender. Lo que pasa es que la pandemia per se empeoró todo esto y efectivamente muchos pacientes no pudieron tener acceso a sus tratamientos. Los que ya tenían diagnóstico no podían tener acceso a recibir sus quimioterapias y los que estaban con síntomas dejaron de consultar o pasó mucho rato y cuando ya consultaron estaban en estadios más avanzados. ¿Cómo proyecta, doctora, la enfermedad como principal causa de muerte en Chile? Le pregunto por lo mismo, porque si bien seguimos en crisis sanitaria ya en medio de la vacunación, con estos llamados de alerta, con estos días que es bien bueno de alguna manera recordar lo que pasa o las deficiencias que podría haber en distintos tratamientos, ¿cómo proyecta que podríamos avanzar como país, digamos, para evitar quizás que sea la principal causa de muerte el cáncer? Bueno, el cáncer es una enfermedad
prevenible. Hay factores de riesgo para cáncer que son modificables y que van de la mano de conductas, cambiar ciertos estilos de vida. Por ejemplo, quizás la inversión más importante en salud que hay es dejar de fumar, no solamente porque está relacionado con muchos cánceres que van más allá del cáncer de pulmón, sino, perdón, que es... ¿Aló? Ahí. Sí, sí. Entonces, hay factores de riesgo que son modificables, como estaba diciendo, dejar de fumar, y existe también otros como la obesidad. Se conoce poco que el cáncer tiene mucha relación. ¿Doctora? Bueno, ahí agradecemos de todas... Ahí, intermitencia, doctora Laura Itriago, de Clínica Las Condes, del Centro del Cáncer, precisamente de Clínica Las Condes, con quien conversábamos. Teníamos ahí una dificultad con la comunicación, pero de todas maneras el llamado es, por ejemplo, la mejor inversión en salud es dejar de fumar, entre otra de los llamados que nos hacía nuestra invitada, a quien agradecemos. Ahora sí, doctora, la vemos y la escuchamos también por haber conversado con CNN esta mañana. Bien, ahí estaba Laura Itriago, de Clínica Las Condes, jefa del Centro de Cáncer, a propósito del Día Mundial que se conmemora en la enfermedad que es la principal causa de muerte en Chile.